Títulos valores. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Los títulos producirán efectos siempre y cuando cumplan con los requisitos y exigencias que ordene la ley. Pero es de aclarar que la omisión de los requisitos no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Un título o valor se puede definir como un documento negociable, lo cual implica que el poseedor tiene la posibilidad de venderlo. Es necesario para certificar o garantizar los derechos del poseedor legal, el cual la ley reconoce como dueño del título. Constituye constancia de las obligaciones de quien lo emitió, es decir, la persona que decidió crear el título. La clasificación de los derechos que el emisor puede ceder son de contenido crediticio. El emisor certifica en el título valor que ha contraído una deuda con el poseedor legal y que se compromete a pagarla bajo ciertas condiciones. De participación. El emisor certifica por medio del título que el poseedor legal posee una participación en una empresa. Representativos de mercancías. El emisor certifica a través del título que tiene bajo su cuidado ciertos bienes entregados por el beneficiario o tenedor del título. Bueno, los requisitos para los títulos valores. Además de lo dispuesto para cada título de valor en particular, los títulos valores deberán llenar los siguientes requisitos. Primero, la mención del derecho que en el título se incorpora, la firma de quien lo crea. La firma podrá sustituirse bajo la responsabilidad del creador del título por un signo contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. Si no se menciona en el lugar de cumplimiento o de ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título. Y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente el derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercancías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en el que deban ser entregadas. Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título, se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega. Bueno, el lleno de espacios en blanco de los títulos. Bueno, si en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en el título se incorpora. Título valor creado en el extranjero. Los títulos creados en el extranjero tendrán la consideración de títulos valores si llenan los requisitos mínimos establecidos en la ley que rigió su creación. Bueno, la clasificación de los títulos valores según el procedimiento de negociación. Los títulos valores se clasifican en nominados. Bueno, el título será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien a la vez figure en el texto del documento y en el registro de este. El creador del título podrá exigir que la firma del transmisor se autentique. La persona a quien se le vaya a transferir un título nominativo podrá acudir al juez para que le haga la anotación de la transferencia en el respectivo registro, si el creador del título se negare a hacerlo. Títulos a la orden. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son negociables o se indique su denominación específica de título valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título. Títulos al portador. Son títulos al portador los que no se expidan a favor de persona determinada, aunque no incluyan la cláusula al portador y los contengan en dicha cláusula. Simplemente la exhibición del título legitimará al portador y su tradición se producirá por solo la entrega. ¿En qué consiste la legitimación de un título valor? En la posesión y exhibición del documento. Es requisito indispensable para poder ejercitar el derecho.
lo que quiere decir que también quien tenga el documento será legitimado para ejercer el derecho y estará legitimado aun cuando no sea el titular de tal derecho. Esto significa también que quien sea deudor de la prestación correlativa del derecho cumplirá con efectuar el pago de la prestación a quien le exhiba en debida forma el documento. Hay que distinguir dos variantes de legitimación, la activa y la pasiva. La legitimación activa, esta se atribuye al poseedor del título o valor que cumple todos los requisitos derivados del propio título. La posesión es condición necesaria para el ejercicio del derecho, incorporado, pero no siempre suficiente para el ejercicio del mismo. La legitimación pasiva. Esta legitimación corresponde a la persona que aparece designada como obligada en el propio título o valor. De este modo nos encontramos en el ejemplo del cheque con que el sujeto pasivo será la entidad bancaria. Bueno, vamos a hablar del cheque. El cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco. El título que en forma de cheque se expida en contravención a este artículo no tendrá efectos de título o valor. El cheque es un documento mercantil con el cual se ordena a un banco el pago de un monto dinerario a una persona. En este documento se estipula un monto económico que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo emite. Además de los requisitos que deben tener los títulos valores que mencioné anteriormente, en el cheque debe aparecer la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado y la indicación de ser pagadero a orden o a la orden o al portador. En esta transacción participan el librador, que es la persona física o jurídica que emite y firma el cheque, el librado, que es la entidad bancaria intermediaria a la que se le ordena el pago, el beneficiario o el tenedor, que es la persona física o jurídica receptora del pago. Las partes del cheque los siguientes elementos son esenciales en el cheque, ya que la falta de alguno de ellos podría resultar en su invalidez. Bueno, el nombre de la entidad bancaria donde se realizará el pago, la fecha de la emisión, la palabra cheque escrita en el documento, el nombre del beneficiario. Si este no se especifica, el cheque se considera emitido al portador, la suma de dinero a pagar y el tipo de moneda, un número de orden impreso en el cuerpo del documento, el nombre y firma del librador. Bueno, las características del cheque son las siguientes. Entre las principales características podemos distinguir las siguientes. Los cheques caducan, es decir, que existe una fecha máxima a partir de la cual ya no se pueden retirar los fondos. Luego de esta fecha límite el cheque pierde validez, aunque no por ello el beneficiario pierde el dinero que debe cobrar, ya que puede coordinar con el librador para que éste le realice un nuevo cheque y definir una nueva fecha de cobro. Los cheques son pagadores a la vista, es decir, que deben pagarse en el momento que se presenten, siempre y cuando esto se realice dentro de los plazos legales y con todos los requisitos. El beneficiario del cheque puede canjearlo por dinero o depositarlo en su propia cuenta bancaria. En algunas ocasiones, la persona que recibe un cheque también puede endosarlo. Esto significa que cede los derechos del cheque para que otra persona o otra empresa lo pueda cobrar. Para hacerlo debe firmarlo en el dorso. Los tipos de cheques según su beneficiario. Podemos distinguir diferentes clasificaciones del cheque. Cheque al portador. Este cheque no posee nombre del beneficiario, sino que su leyenda dice al portador, por lo que puede ser cobrado por quien porte dicho documento. Tenemos también el cheque a la orden. Este se especifica quién debe cobrar el cheque mediante la leyenda a la orden, junto con el nombre del beneficiario. Igualmente puede ser endosado. También tenemos el cheque nominativo, que está destinado exclusivamente al beneficiario que lo debe cobrar. No se puede transferir a terceros. También tenemos el cheque cruzado, que posee dos líneas entrelazadas y únicamente puede ser depositado en una cuenta bancaria.
El cheque de caja solo puede ser canjeado por efectivo dentro de las sucursales del banco emisor. También tenemos el cheque viajero, que es un cheque que emite el banco para que sea cobrado en alguna sucursal dentro o fuera del país por parte del beneficiario. El cheque en blanco es un cheque que no posee escrita la cantidad a cobrar por parte del beneficiario. El cheque de ventanilla, que es un cheque emitido por un cliente de una institución bancaria que no tiene una cuenta corriente. Bueno, las características, vamos a hablar de la letra de cambio. Las características de la letra de cambio, bueno, para que tengan una validez legal, el documento debe cumplir con los siguientes requisitos: especificar el lugar de emisión, la denominación de la moneda en la que se emitió, el monto en letras y en números, la fecha en que se ha emitido el documento, la fecha de vencimiento, los datos del emisor, del librador, la dirección de la entidad bancaria donde habrá de hacerse efectivo el pago. Pues esto no es obligatorio. Los datos de la persona que debe hacer el pago, que es el librado, ¿no? La aceptación explícita de que debe hacer el pago, la firma del emisor de la letra de cambio, la tasa de impuesto por timbres, la identificación del documento utilizado para su cumplimiento. Los usos de la letra de cambio. La letra de cambio puede ser utilizada para los siguientes fines. Bueno, para la garantía de pago de los créditos otorgados, puede ser utilizada para otorgar financiación con garantía. Si no se cumple con el pago del beneficiario, puede protestar el documento ante la justicia. El medio de pago puede ser utilizado como para facilitar las transacciones de compra-venta. Bueno, vamos a hablar de la factura de venta. Factura de venta es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. El emisor, vendedor o prestador del servicio emitirá un original y 2 copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor, pues para sus registros contables es necesario. No se puede expedir una factura por un producto efectivamente entregado o un servicio efectivamente prestado en virtud de un contrato escrito o verbal. Los requisitos de la factura de venta es que para que constituya un título valor, entonces, bueno, la factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en el artículo 621 del Código de Comercio, entonces, fecha de vencimiento. En ausencia de esta mención expresa en la factura, la fecha de vencimiento se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendarios siguientes a la emisión de esta factura. También la fecha de recibo de la factura con indicación del nombre o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla, según lo establecido en la ley. Bueno, el emisor, vendedor o prestador del servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago, del precio de remuneración, de las condiciones del pago, si es el caso. La misma obligación están sujetos los terceros a quien se les haya transferido la factura. No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura. Bueno, en todo caso, todo comprador o beneficiario del servicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con la indicación del precio y de su pago total o de la parte que le hubiera sido cancelada. La omisión de los requisitos adicionales que establezcan las normas distintas a las señaladas
en el artículo no afectará la calidad del título valor de las facturas. Bueno, el emisor, vendedor o prestador del servicio deberá dejar constancia en el original de la factura del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuera el caso. Bueno, lo que tiene que llevar la factura entonces de venta son apellidos, nombre o razón social, el NID del vendedor o de quien presta el servicio,